Hola, hola, que el Señor les bendiga una vez más, que el Señor les bendiga grandemente en esta noche. Y les traigo un mensaje poderoso que es la palabra de Dios para bendición de sus vidas, de sus almas, para sus hogares en esta noche. Y la palabra del Señor se encuentra en San Juan, Juan 3:36. Y el título se llama El que rehúsa creer. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué importante es creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque como dice en San Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, enviando a su Hijo amado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que creer en el Hijo de Dios, en el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el Salvador, nuestro Salvador, que vino a esta humanidad que está destituida de su gloria. Entonces vino a pagar el precio por todas las almas. Pero el Señor también nos dice que así como hay un camino al reino de los cielos, bendito sea su nombre, así también hay una condenación, hay un camino rumbo hacia abajo a la condenación. Entonces el Señor a través de su palabra nos dice, por eso nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Porque es a través de Jesucristo el Señor que iremos un día a esas moradas eternas que están en el reino de los cielos, a la vida, a la salvación eterna. Entonces, pero también le advierte a todas las almas el Señor a través de su palabra. ¿Qué dice después? Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida eterna, no tendrá vida eterna, no irá al Padre a través de Jesucristo el Señor, sino que la ira de Dios está sobre él, está sobre todos aquellos que no quieren creer, que no aceptan al Señor, que no reconocen a su Salvador, los que no reconocen su palabra, no la aceptan su palabra. Entonces es un espíritu de incredulidad. Entonces Juan decía que la incredulidad significa rechazar al Hijo de Dios, rechazarlo, no someterse a Él y a su palabra, bendito sea el nombre del Señor. Y es no obedecerle, no se sujeta. Entonces también tenemos aquí en Juan 5:29 y dice así, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como decía anteriormente, hay vida eterna a través de Jesucristo el Señor. Pero también le tengo que decir, como está escrito en la palabra de Dios, que hay también condenación. Que los que hicieron lo bueno, los que se sujetaron al Señor, a su palabra, creyeron en Él, lo reconocieron en su corazón como su Salvador personal de su vida, de sus almas, porque cada alma tiene algo grande que salvar. Su alma vale mucho, más que todas las cosas de este mundo. Usted que está escuchando en esta noche, su alma vale más, usted vale más que todas las cosas de este mundo. Es más importante, ¿por qué? Porque el Señor en la cruz del Calvario pagó un gran precio por su vida, por su alma, para que, abriendo la puerta al cielo, para que usted y yo tengamos vida eterna después de esta vida que en la tierra, esta vida es pasajera, como dice la palabra de Dios. Entonces los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna. Los muertos en Cristo saldrán a resurrección de vida eterna, y los que estén vivos en Cristo el Señor en aquel momento, si estamos vivos, cuando el Señor regrese, entonces también seremos transformados para vida eterna, para irnos al cielo a través de Jesucristo el Señor, al Padre, a la vida eterna para siempre. Bendito sea su nombre. Le adoramos y le bendecimos su nombre, porque el Señor ya pagó ese precio por usted que está escuchando, por mí, por su vida, por su alma. El Señor ya pagó el precio. Dice la palabra del Señor que no fue con nada corruptible, algo que va a perecer, sino le podría decir en esta hora, que el Señor nos compró
no nos compró con oro ni con plata corruptible, sino algo con su vida, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él abrió sus brazos hacia toda esta humanidad, ninguno quedó fuera. Él abarcó toda esta humanidad por amor, para que usted y yo un día tengamos una esperanza eterna, vayamos a la vida eterna como decía antes, y no los perdamos, no vayamos rumbo hacia abajo a la condenación, porque hay un infierno abajo que hay que evitar, ir allá. Entonces usted dirá, pero es que si me muero, se acabó la vida, pero no es así. Yo también antes pensaba así, que nosotros nos moríamos y ahí se acabó todo, y ya no había nada más que pensar, no había nada más que vivir, pero no es así, como decía recién. Y los que hicieron lo bueno, entonces saldrán a resurrección de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Se da cuenta que aunque nosotros estemos muertos, el Señor nos volverá a la vida, porque Él es la resurrección y la vida. Así dice, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está, yo le estoy hablando también a través de la palabra del Señor, que también, como decía antes, hay una condenación. Los que no se sometieron al Señor, los que no creen en el Señor, no lo aceptan, no lo reconocen como su Salvador personal de su vida y de su alma, entonces, ¿qué pasará con ellos? Será una eterna condenación. Pero el Señor no quiere eso para usted. El Señor quiere que usted conozca la verdad, sea libre de las garras del pecado, sea libre de las garras de Satanás, porque tenemos un adversario que está luchando en contra de las almas. Entonces, Él vino a matar las almas, a destruirlas físicamente, a destruirlas espiritualmente. Entonces, para que no conozcan la verdad, para que se pierdan. Entonces, yo le decía antes, que yo también pensaba, si nos morimos, hasta ahí llegó la vida. No, el Señor volverá a la vida, a los buenos, a los justos, a los buenos, los levantará si están muertos para salvación y vida eterna, y a los malos también los traerá a la vida nuevamente, resucitarán, ¿pero qué? Para dar una tremenda cuenta, para condenación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor no quiere que ningún alma se pierda. Por eso ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario, derramó su sangre, toda hasta la última gota, abriendo sus brazos por amor a toda esta humanidad. Pero no todos van a ser salvos, solamente los que reconocen a su Señor, a su Salvador y lo aceptan en su corazón, hacen su voluntad, estos tendrán vida eterna. Entonces ahí en Efesios 5:14 dice así, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo el Señor, bendito sea su nombre para siempre. Levántate de los muertos. ¿Cuántos muertos? Todas las almas que no están en Cristo el Señor, que no le han reconocido, no le han aceptado como su Señor, como Salvador, no se han sometido al Señor, rehúsan creer en el Señor y en su palabra, estos verán la ira de Dios está sobre ellos y hay una condenación, hay un infierno que evitar. Entonces por eso la palabra del Señor debe ser predicada. La iglesia debe cumplir la gran comisión, llevar la palabra de Dios por todo lugar. Entonces cuando el Señor regrese, nadie dirá, a mí no me dijeron, a mí no me advirtieron que había vida a través de Cristo el Señor, que había una condenación. Nadie va a decir eso. Porque ahí veremos al Señor en las nubes cuando aparezca a levantar a su iglesia, a todos los justos, no a los injustos, a todos los justos, los que creyeron en Él, le reconocieron como el Señor, el Salvador de su vida, de su alma, como decía antes, le aceptaron en su corazón, fueron sellados en su corazón a través del Espíritu Santo. Hay un sello, hay una marca para los justos, los que aceptan al Señor, entonces son sellados, porque el Señor sella a los suyos, no los deja así que anden por el mundo, Él los sella en el momento que ya le aceptaron a Él. Entonces dice la palabra de Dios que entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Imagínense, hay una comunión con el Señor, entonces son sellados, el sello de Dios a través del Espíritu Santo es una marca, un sello, para que el diablo no los toque a los hijos de Dios, los justos. Los sella el Señor, entonces están con el sello de Dios. Entonces están seguros, tenemos una esperanza eterna.
Entonces decía, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo el Señor, si usted acepta al Señor. Usted dice, yo reconozco a mi Señor, reconozco a mi Salvador, reconozco al que me compró en la cruz del Calvario, enviado por el Padre a pagar el precio por mi vida, por mi alma, yo lo acepto, lo reconozco. Señor, ven a morar a mi corazón, haga vida en mi corazón, le acepto, Señor, en mi corazón, sélleme como su siervo, como su sierva, sélleme, quiero ir contigo, Señor, a esas moradas eternas, quiero ser salvo, Señor, y libre de la condenación, Señor, le acepto en mi corazón, venga a morar aquí, Señor, en mi corazón, le dice usted. Venga, Señor, aquí, le abro mi corazón, le abro la puerta de mi corazón, entre a morar en mi corazón. Señor, le acepto. Entonces, usted se levanta de los muertos, porque sin Cristo el Señor dice que estamos muertos, no hay vida, no hay esperanza para el pecador. Entonces hay que reconocerse pecador, hay que cambiar de amos. Dice que todo el mundo que no ha creído en el Señor, que no le ha reconocido al Señor como su Salvador, dice que está bajo el maligno. Todo aquel que todavía no acepta al Señor, no le reconoce como debe ser, no hace su voluntad, entonces está bajo la ira de Dios, está bajo maldición, bajo condenación. Entonces está durmiendo, está muerto, con vida física, tiene vida física, pero vida espiritual no hay para aquella persona mientras no acepta al Señor. Está durmiendo. Entonces debe despertar para que el Señor le alumbre y le alumbre su corazón, le selle en su corazón y usted sea un hijo, una hija de Dios, alumbrado por Cristo el Señor, guiado a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo y sellado con las garras del Espíritu Santo, y después cuando el Señor regrese, entonces usted irá a través de Jesucristo el Señor, iremos al Padre, a la vida, a la vida. Por eso el Señor dice que Él es el camino. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de Jesucristo el Señor, entonces, ¿a dónde vamos? Al Padre, a la vida, a la salvación eterna, a la esperanza eterna. Yo soy la vida, decía. Yo soy el camino. El camino, hay dos caminos. Dos caminos hay. Entonces el Señor le da esa oportunidad a todo hombre, a toda mujer. No importa la edad, si es rico, si es pobre, si es negro, si es rubio. Al Señor no le importa eso. Al Señor lo compró en la cruz del Calvario, pero hay que recibirle, hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Entonces el Señor no mira el oro, la plata que tiene usted, por ejemplo. Si tiene esto, si tiene lo otro. El Señor quiere que usted abra su corazón, que le acepte en su corazón. Le quiere dar vida, vida eterna después de esta vida terrenal aquí en la tierra, que es pasajera. Entonces, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de en medio de los muertos. Y el Señor alumbrará tu vida, alumbrará tu corazón y te dará vida eterna para siempre. A través de Jesucristo el Señor iremos al Padre, a la seguridad eterna. Y los que no se levantan, no se despiertan de entre los muertos, ¿qué pasará con ellos? Será lamentable, habrá una condenación eterna para aquellos. Pero eso es lo que el Señor quiere que usted evite. Por eso es que le dijo a su iglesia, id por todo el mundo y predicad este evangelio santo de salvación y vida eterna. Este evangelio que vino de allá del trono de Dios, a través de Jesucristo el Señor, a través del Espíritu Santo inspirado, los hombres de Dios escribieron correctamente, sin ningún error, la palabra de Dios, para que quedara para usted, para mí, para toda la humanidad. Entonces, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, porque nos alumbra el camino correcto a la vida eterna hacia el reino de los cielos. En cambio, tenemos un adversario, que dice que Satanás vino a matar, a destruir las almas, lleno de ira, porque él quería ser igual a Dios, se reveló arriba en el cielo, quería ser igual a Dios y colocarse en el trono de Dios ahí, él gobernar.
Entonces, pero de allá fue lanzado a la tierra y vino con la tercera parte de los ángeles de Dios, que se rebelaron también en contra de Dios. Dice que hizo contrataciones Satanás arriba cuando se rebeló y no le resultó. Entonces hizo contrataciones con la tercera parte de los ángeles, entonces no le resultó nada, entonces fue lanzado a la tierra. Como un rayo cayó a la tierra con todos los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Entonces él arrastró a la tercera parte, que se rebelara también en contra de Dios. Por eso dice, hizo contrataciones con más ángeles para desobedecer a Dios, para rebelarse en contra de Dios. Y fue lanzado a la tierra, entonces, ¿cómo venía? Lleno de ira, lleno de enojo, lleno de soberbia, lleno de maldad e iniquidad. Entonces así vino a la tierra, con toda mala intención, a destruir al hombre, a destruirlo. Por eso dice, vino a matar, vino a robar las almas, vino a destruirlas para siempre. Entonces, pero vino un Salvador. Dice, por lo tanto, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos derecho a entrar al reino de los cielos, porque desde el huerto del Edén hasta acá, el hombre del huerto del Edén ahí cayó en pecado, desobedeció a Dios. Y de ahí entró el pecado y la muerte a toda la humanidad. No se escapó ninguno. Entonces, era necesario que nosotros recuperemos lo que habíamos perdido. Entonces vino un Salvador. Por eso le decía antes, en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que hay una condenación. Para que ningún alma se pierda. El Señor no quiere que ningún alma se pierda. Entonces quiere el Señor que ninguno se pierda. Entonces, para todo aquel que en Él cree, entonces, no se pierda, mas tenga vida eterna después de esta vida terrenal. Entonces, hay otra vida después de esta vida aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que tiene que evitar usted, ir a la condenación, ir al infierno. Y para evitar eso, entonces acérquese a Cristo el Señor. Porque Él es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre, a la salvación, al seguro eterno, como decía antes. Entonces, debemos predicar la palabra de Dios. Aunque muchas veces con sufrimiento, con rechazo, pero así como el Señor también vino a predicar a esta humanidad, vino Él predicando primero y todo lo que tuvo que sufrir el Señor, nuestro Salvador. Cuántos desprecios, cuántos rechazos, pero Él siguió predicando la palabra. Él sabía que el Padre le había encomendado una misión muy grande. Entonces, pero esa misión, después que el Señor en la cruz del Calvario dio su vida, entregó toda hasta la última gota de su sangre, abriendo sus brazos ahí, los abrió por usted que está escuchando la palabra de Dios, los abrió por toda la humanidad. Él abrió sus brazos ahí en la cruz del Calvario. Imagínense todo lo que abarcó toda esta humanidad. El Señor abrió sus brazos ahí por amor a todas las almas. No quedó ninguno fuera. Él se entregó completamente por amor a todos. Cuando dice la palabra por amor a muchos, por amor a toda la humanidad. Entonces ahí Él sufriendo, padeciendo, pagando el precio, cargó los pecados de toda la humanidad, imagínense, los suyos, los míos, de toda esta humanidad. Y abrió ahí con su muerte, en la cruz del Calvario, abrió la puerta de escape a toda esta humanidad, al reino de los cielos. Ahora la puerta aún está abierta. Aún está abierta, el Señor, la puerta al reino de los cielos está abierta. Pero para ir allá hay que acercarse a Jesucristo el Señor. Hay que reconocerle. Hay que decirle, Señor, no hay otro camino. Solamente tú, Señor, eres mi Salvador. A través de ti, después de esta vida que es la tierra, yo quiero tener otra vida, Señor, a través de ti, Señor. Te acepto en mi corazón. Te recibo en mi corazón, Señor. Te abro la puerta de mi corazón porque quiero tener vida eterna. Y el que rehúsa creer, como decía arriba en Juan 3:36, ¿qué decía el que rehúsa creer? No verá la vida.
sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces estábamos todos destituidos, no había ninguno justo, dice, todos se apartaron a una, todos juntos, toda esta humanidad se apartó. Entonces era necesario que el Cordero Santo de Dios, enviado por el Padre, viniera a esta humanidad y nos vino a conquistar. Imagínese usted cuando se enamora. Entonces usted se enamora y dice, voy a conquistar a esa niña, la voy a conquistar, y empieza a mirarla, empieza a hacer muchas cosas para conquistarla, para conocerla, conquistarla. ¿Y qué hizo el Señor? Es mucho más lo que hizo el Señor. No fue por una sola persona, fue por toda la humanidad. Entonces el Señor ahí, Él vino demostrando su amor. Entonces Él vino a conquistarnos a nosotros, pero con un gran precio tuvo que pagar el Señor para conquistarnos. Pero no todos lo reconocen, no todos lo aceptan, no todos lo reciben en su corazón, no todos reconocen el sacrificio del Señor, de nuestro bendito Señor y Salvador. Entonces, pero el Señor nos dijo a nosotros después que Él cumplió esta misión aquí en la tierra, entonces se fue al Padre lleno de gloria, de victoria, y está a la derecha del Padre intercediendo por todos los santos, por toda la iglesia, por todos los justos, y también pensando en aquellos que no creen todavía, no aceptan al Señor. Entonces, la puerta ahora está abierta de escape para todas las almas. Cuán grande es el amor del Señor, cuán grande es el amor del Señor. Por eso le bendecimos su nombre, le adoramos su nombre y no los avergonzamos de este Evangelio Santo de salvación y vida eterna, porque este Evangelio vino del reino de los cielos a toda esta humanidad, inspirado a través del Espíritu Santo, decía, porque muchos dicen, ay, que si es un libro más. Hay muchos libros, hay bibliotecas llenas de libros por todo lugar de la tierra. Muchos libros, grandes, pequeños, muchos libros. Pero este libro es santo, este libro sagrado, porque lo escribieron los hombres de Dios, los hombres santos de Dios lo escribieron correctamente para que quedara para toda esta humanidad. Entonces, esta es la verdad. El Padre, como decía antes, el Padre es verdad. El Hijo, Jesucristo el Señor, es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Los 10 mandamientos son verdad. Y la Biblia es toda la verdad. El Señor no nos miente, por eso la dejó. Pero ahora nosotros tenemos que predicar la verdad. Entonces decirle a las almas, advertir a las almas que el Señor, la puerta al reino del cielo todavía está abierta. Y el Señor nos sigue amando con ese amor tan grande. Nos sigue amando. Y ese es el amor de Dios que el Señor, a través de Jesucristo el Señor, le quiere hacer sentir en su corazón. ¿Qué está pasando? Está pasando prueba, a lo mejor, está pasando lucha usted, está pasando aflicciones, enfermedad, a lo mejor los padres que tienen problemas con los hijos a lo mejor tienen problemas con los padres, porque así está esta humanidad. Ahora estamos en los últimos tiempos peligrosos por todo lugar, ya no hay seguridad, la gente no sabe qué hacer, las cárceles llenas de hombres, de mujeres, y el peligro en las calles en todo lugar, muertes, crímenes, violaciones por todo lugar. Y estas son señales que el Señor dijo, que en los últimos tiempos dijo que el amor de muchos se enfriará, pero también dijo que estas señales que están escritas en la palabra de Dios las íbamos a ver por toda la faz de la tierra. Terremotos, imagínense, en Japón, en China, en cuántos países, aquí mismo en Chile, aquí en mi patria. ¿Cuántos terremotos? La gente tiembla de miedo, se aterroriza, los edificios caen, las casas caen. ¿Cuántos muertos por todo lugar? Cuando son terremotos muy grandes, como en otros países también. Entonces la gente corre y se acuerda de Dios, ahí se acuerda de Dios y dice, Dios mío, ayúdame, aterrorizado por un terremoto. Y dicen, Dios mío, ayúdame. Y también empieza a nombrar a todos los santos. ¿Cuántos santos? Empiezan a nombrar, a todos los santos recurren. Y corriendo para escapar de su vida, para no morir. Pero, y delante de la presencia de Dios.
Se asusta esta humanidad, se asusta delante de la presencia de Dios. Es que no le ve, dicen algunas. Es que no le veo. Pero dice que tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente, que sabe, que conoce, que siente y ve todas las cosas. Un Dios omnipresente que está al mismo tiempo en todo lugar. Al mismo tiempo, no hay que cargarlo, no hay que llevarlo. Él solito, en espíritu, está en todo lugar. Los ojos de Dios están sobre los justos y sobre los injustos. Imagínese. Por eso decimos que es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Se escapará alguien de la mirada de Dios? Entonces nuestro Dios es el Dios vivo, el Dios verdadero. Esos dioses, hay tantos dioses aquí en la tierra. Hay que llevarlo, hay que cargarlo. Imagínese. No pueden hablar, no pueden conversar, no pueden hablar, no pueden levantar ni siquiera un dedo ni una mano, no pueden caminar, no pueden escuchar. Imagínese, y son mudos y no pueden hablar. Entonces, y la gente se asusta cuando viene un terremoto. Como empieza la gente a gritar, a llorar, y se asusta con razón, porque terrible es vivir un terremoto, o un temblor, y cuánto más un terremoto. Imagínese cuando venga el Señor. Pero tenemos que acudir al Señor de los señores, al Rey de los reyes tenemos que acudir si viene un terremoto. Decirle, Señor, Señor, ayúdame, sálvame, Señor, salva a mi familia, Señor. Y si morimos en un terremoto, si estamos en Cristo, Señor, nos vamos al tiro con el Señor, inmediatamente. Y no tenemos nada que temer, después nos vamos a ir al infierno a parar allá. Pero si se muere, ¿cuánta gente se ha muerto cuando viene un terremoto y no está en Cristo Señor? No está en los caminos del Señor. Porque hay dos caminos, le decía antes, un camino al reino de los cielos y el otro camino a la condenación, abajo. Entonces, pero si estamos en el Señor, no tenemos nada que temer. Para aquel que está en Cristo no tiene nada que temer. Porque el Señor, de ahí donde se muera, lo recoge. Y se va con el Señor. Y no hay nada que temer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si no está seguro con Cristo el Señor, se muere y después dice que va abajo, van hacia abajo, los que rumbo hacia abajo a la condenación, todos aquellos que no reconocieron al Señor, no lo aceptaron en su corazón. Entonces, que importante es la misión que el Señor le dio a toda su iglesia, una gran misión, una gran comisión. Entonces la iglesia tenemos que llevar la palabra de Dios, para que cuando el Señor regrese a buscar a su pueblo, a su iglesia, a su amada, entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice. ¿Cuántos ahí se van a poner a llorar? Van a temblar, y no solamente van a temblar, si se asustaban por un temblor o por un terremoto, saltaban, corrían, escapando por su vida. Imagínense cuando el Señor aparezca en las nubes, que será terrible para aquellos que no estén preparados. Entonces van a querer irse con el Señor. Pero el Señor va a levantar solamente a los que estaban sellados en sus corazones con el Espíritu Santo. Porque donde no está el Espíritu Santo, dice que esa alma, ese hombre, esa mujer está muerto, no tiene vida. Solamente vida física, pero vida espiritual no hay. Hay muerte, está muerto. Por eso el Señor decía, despiértate tú de los muertos. Despiértate tú que estás durmiendo. Si te despiertas de los muertos, tus ojos físicos, tenemos ojos físicos, y los ojos espirituales serán abiertos también, para ver las cosas eternas, las cosas espirituales. Veremos la vida, seremos salvos. Pero si usted no se preocupa, entonces será condenado. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente y que esta palabra, la palabra del Señor, quede grabada en su corazón. Si usted la recibió, la aceptó, entonces haga vida en su corazón, compártala con muchos, para que muchos conozcan la verdad y sean libres de las garras del enemigo, de Satanás, el diablo, y sean salvos para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas bendiciones para todos. Gracias por escuchar.